Hoy es un día muy especial y bienvenidos a las vitaminas, a los que escuchan este mensaje, este ánimo a las vitaminas, de las vitaminas. Es realmente un privilegio para animales. Yo quiero decirles que Dios es fiel, Dios es el Dios de Israel, Dios es el que escucha tu oración, Dios es el que te anima y realmente hace milagros, ¿sí? Y vale a seguir a Él. Y elegí esta fecha, 23 de marzo, porque hace 5 años estoy en Paraguay, entonces es mi aniversario de 5º año en Paraguay. Y también hoy son las elecciones en Israel y por eso elegí ese cuarto atrás de mí. Fue tomado en Israel durante una marcha de la vida de nuestra iglesia en Alemania y en Jerusalén. Y yo quiero leerles un mensaje sobre Israel en Deuteronomio 7, versículo 5. Esto es lo que harás con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Asera y les prenderás fuego a sus ídolos, porque para el Señor, tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y en estos días, en una semana más o menos, festejamos Pesach, ¿sí? Eso es una fiesta de cosecha y también una fiesta de liberación de esclavitud. Entonces, ese es nuestro Dios que rescata de la esclavitud, que rescata a su pueblo de esclavitud, ¿sí? Y rescató porque prometió a Moisés antes que Moisés realmente a través de su poder, a través de su autoridad, rescata a su pueblo de Dios, ¿sí? Y el mismo podemos leer una promesa de Dios sobre Josué en Deuteronomio 31, versículo 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces yo quiero decirte, no te desanimes en cualquier situación que estés, ¿ya? En cualquier situación que tendrás que solucionar. Sí, Dios está contigo, Dios no te abandona, sí, porque Él te escucha, Él marchará delante de ti, y Él es la solución, solo Jesús es la solución en tu vida. Y otra promesa quiero leerles en Jeremías 1, versículo 4. La palabra del Señor vino a mí.
Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temes a nadie, que yo estoy contigo para liberarte, lo afirma el Señor. Entonces, muchas veces en la Biblia podemos leer que Dios afirma su palabra, afirma que lo que nos promete, ¿sí? Afirma con milagros, con algo sobrenatural que solo Él puede hacer. Solo las milagros Él puede hacer, ¿ya? Eso no puedes hacer tú, sino Él es su poder de sanidad, porque Él ha hecho todo en la cruz. Él te sanó ya ante 2000 años. Él cargó todas tus frustraciones. Él dio toda su vida en tu lugar. Murió, sufrió, fue golpeado por ti, ¿sí? En tu lugar, Él lo hizo. Él fue el máximo, ¿sí? El más abajo. Y Él lo hizo todo. Entonces solo hay que decir gracias, Señor. Gracias que tú me sanas. Gracias que tú haces milagro en mi vida. Gracias que yo estoy a tu lado, Señor. Y gracias que yo puedo aplastar mi enemigo, ¿sí? O tu enemigo. Yo puedo saltar muros sobre muros. Todas esas promesas que Dios te da, que estará contigo, que no te abandona, que Él sabe todos el número de tus cabellos. Él lo sabe, ¿ya? Él sabe cómo te llamas, Él sabe adentro de ti cómo estás. Y Él te promete o te prometió que Él está contigo toda tu vida, ¿ya? Y Él no te deja, no te suelta de su mano, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni demonios, ni sufrimientos, ni el COVID, ¿ya? Puede separarme de tu amor. Dijo Dios en Romanos 8, en 38 creo, ¿sí? Él te prometió esto y Él va a cumplir, ya, porque Él es fiel. Y como Jeremías dijo a Dios: yo soy muy joven, no sé hablar. Fue también mi vida, ¿sí? Porque cuando yo era joven, tenía un sueño muy impactante, porque Dios me mostró que Él quería de mi vida que yo sirvo a los niños que no tienen nadie, que son abandonados y no tienen visión, no tienen a nadie, ¿sí? Y esos niños vinieron corriendo hacia mí. Yo le abracé en mi sueño tan con un clamor en mi corazón: Señor, yo quiero mostrarles a esos niños tu amor que me mostraste antes a mí, ¿sí? Y pasó cuando tenía 12 años y yo pensé: oh, no, yo soy muy joven, no sé hablar, ¿cómo voy a hablar en español? No puedo. Fue mis pensamientos, pero en mi corazón fue un clamor tan profundo: Señor, usa mi vida, aquí estoy para servirles, para servirte a ti, y tú puedes hacer
a través de mí lo que vos quieres, que vos quieres a los niños, ¿sí? Entonces yo dije a Dios, ok, aquí estoy, yo estoy dispuesta a venir a Latinoamérica en enero 2012 y en marzo 2016 aquí en Paraguay. Y yo veo esto, yo veo que sus promesas que me dio, que Él está conmigo, Él no me abandona. Yo lo veo en mi vida aquí en el barrio, porque hay muchos niños que vienen al culto aquí en Asunción, sí, y yo tengo el privilegio a servirles a esos niños en el culto de los niños, y yo veo un llamado a ellos, que son estas generaciones que cambian su generación atrás de ellos, que sirven a Dios, que cantan y saben que Dios es fiel, que Dios es el único Dios que les ama, que les escucha, que les toma en serio. Y esas promesas que me dio Dios a esos niños, vamos a ver que se cumple. Vamos a ver una generación en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en donde sea, en cualquier país, que vamos a ver una generación que arde de fuego de Dios, que arde con el amor de Dios, que saben que Dios de Israel vive, que Él es fiel. Entonces, si estás dispuesta o dispuesto a seguir realmente, a creer en este Dios de Israel, a creer, agarrar a Él, sí, agarrar a sus promesas. Tal vez Dios te dio promesas de sanidad, de un éxito en tu trabajo, o tener hijos que nunca pensaste que vas a tener hijos, ¿sí? Si Dios te dijo, te prometió que vas a tener hijos, o una esposa o esposo, Él va a cumplir. Él es fiel, ¿sí? Y confía en Él. Es solo yo quiero animarte, ¿sí? Sigue creyendo, confiando en Él, porque Él es fiel. Él es el Dios de Israel. Él eligió a Israel como su pueblo elegido. Y vamos a ver una elección muy, muy tremenda de su voluntad, de voluntad de Dios. ¿Sí? Y yo quiero al final orar y invitar al Espíritu Santo sobre ti, ¿ok? No, Espíritu Santo, te invito sobre todas las personas que escuchen el mensaje. Gracias que tú eres el Dios fiel, que tú eres el único Dios, el verdadero Dios de Israel, que cumple sus promesas, Señor. Y te invito, Espíritu Santo, que tú les toques, que tú les encuentras, que tengan realmente un encuentro profundo contigo, que realmente experimentan que tus promesas se cumplen en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hasta la próxima vez. Es realmente un privilegio hablar con ustedes. Chao.
liebe Freunde, ganz kurz ein Wort zu der Gebetskette, von der ihr an diesem Wochenende schon gehört habt. Sie geht jetzt am Freitag los und geht bis Karfreitag. Und sie ist deswegen so wichtig, weil wir in dieser Zeit der Lockerungen geistlich vorbereitet sein müssen für das, was kommt. Das sind gute Dinge, Segen, aber gleichzeitig auch Herausforderungen. Und deswegen lehren wir über das Blut des Lammes und sind in der Zeit bis Karfreitag im Gebet vorbereitet. Und dann am grünen Donnerstag und Karfreitag kommt eine 24-Stunden Anbetungs- und Gebetskette, zu der sich jetzt schon Leiter und Anbetungsgruppen angemeldet haben. Und wir dürfen das von Tübingen aus durchführen. Das wollen wir vorbereiten. Und deswegen an jedem Abend von 18 Uhr bis 18:30 Uhr wollen wir einfach das Wort Gottes verkündigen, das Blut des Lammes verkündigen. Wir verkündigen, dass wir durch das Blut des Lammes gerechtfertigt sind, erlöst sind, dass Jesus Sieger ist, dass er der Herr ist und das halbe Stunde, 30 Minuten von 18 Uhr bis 18:30 Uhr. Und das geht jetzt am Freitag los. Es wäre richtig cool, wenn jeder in der Gemeinde und von unserem Werk mit dabei ist und sich beteiligen würde. Man kann das alleine machen, zu zweit, zu mehreren. Wir können kreativ sein und das machen, so wie wir es innerlich haben und können. Aber eine halbe Stunde ist nicht zu viel. Und so bereiten wir es vor wie einen Teppich. Wie einen roten Teppich für Gründonnerstag und Karfreitag. Und ich glaube, dass Pessach und Karfreitag eine besondere Bedeutung haben im geistlichen Raum. So, sei dabei, ich lade dich ein und in den Zellgruppen trage dich ein, sodass wir zusammenstehen und dann auch andere Nationen dazu einladen können. Sei gebläst und super Zeit für euch.